quiero platicarles que me he atrevido a presentar esta postulación con toda responsabilidad a partir de una profunda reflexión, pues considero que mi perfil, tanto personal como profesional, resulta ser idóneo para formar parte del Comité de Participación Social, al ser complementario al de sus actuales integrantes bajo una perspectiva multidisciplinaria, atendiendo justamente a la pluralidad de capacidades y experiencias que deben prevalecer en su composición según la propia ley del sistema. Desde aquellas mesas de trabajo en que se discutía este modelo de reforma constitucional de lo que hoy conocemos como el Sistema Nacional Anticorrupción, les platico que me involucré de manera activa en su puesta en marcha, en su consolidación. Tuve la oportunidad de ser operador del sistema durante 5 años consecutivos, en la primera línea de batalla, como titular de 2 órganos internos de control, entendidos estos como aquellas instancias de atención de primer contacto para la prevención, para la disuasión, para la detección, la fiscalización, la corrección, la investigación, la sustanciación y la sanción de faltas administrativas y actos de corrupción. Tuve la responsabilidad de ejercer como el Contralor Ciudadano del Gobierno de esta gran ciudad, siendo el primer titular de un órgano interno de control en contar con total autonomía técnica y de gestión. Así se decidió, cargo que asumí como la persona mejor evaluada en un proceso de designación público, abierto como este, socialmente auditado por instancias ciudadanas, cámaras empresariales y por supuesto por el propio Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción de Jalisco. Una parte de los resultados fruto de esta experiencia se encuentran descritos en mi currículum, en el que ustedes podrán observar la estrecha relación que tuve con el propio sistema a través de actividades relacionadas con el CPS, con la Secretaría Ejecutiva, con la academia, con las organizaciones de la sociedad civil y por supuesto en órganos colegiados como los comités de adquisiciones o el del propio Sistema Anticorrupción de Guadalajara, en el que fuimos pioneros al poner en marcha un modelo de gobernanza participativa en el que, por cierto, es en la actualidad un referente, un marco de referencia de buena práctica, ya que emula al sistema nacional y al estatal de una manera coordinada, práctica y sin mayor erogación de recursos, en el que la ciudadanía juega un papel sobresaliente, ya que es quien lo preside a través del Consejo Municipal de Participación Ciudadana. Al concluir esa responsabilidad, hace más de un año, decidí involucrarme en la atención de este fenómeno, el de la corrupción, pero ahora desde el ámbito privado, donde me he dedicado a implementar, por cierto, con buenos resultados, programas de prointegridad empresarial para la prevención de fraude, corrupción y lavado de dinero, lo que me ha dado una perspectiva todavía más integral de este problema multifactorial y sistémico que como tal debe atajarse desde diversos frentes que también conozco, como la academia, la sociedad civil y no solo a nivel gobierno. Hoy a 7 años de aquella reforma constitucional que dio vida al Sistema Nacional Anticorrupción y a 5 de haber entrado en vigor la ley del sistema en Jalisco, sigo creyendo que sus postulados, directrices y las instancias que lo integran son las necesarias para hacer frente a este flagelo, pero de ninguna manera soy ingenuo ni ajeno a los embates, a las resistencias y sobre todo a la legítima exigencia social de resultados más contundentes en la materia. Paradójicamente, México es reconocido mundialmente por contar con uno de los mejores modelos a nivel de ley de instituciones para el control y el combate de la corrupción. En Jalisco contamos desde 2020 con una política estatal anticorrupción que es fruto de un esfuerzo coordinado desde las instituciones del Estado, con la sociedad civil, con la iniciativa privada, que contiene la visión y el rumbo estratégico para la atención de este problema, pero que ha dejado en evidencia al menos 2 cosas.
Por un lado, una gran asimetría entre sus partes, que debieran coordinarse, comunicarse, compartir experiencias, capacidades, información, inteligencia, pero que aún no lo logran del todo. Y por la otra, una profunda resistencia ante este nuevo paradigma que puso, al menos en el papel, en el discurso, a las y los ciudadanos al frente de la toma de decisiones en la materia, obstáculos que deben ser atendidos mediante propuestas e insumos que parten de esta realidad y que deben emanar justamente del Comité de Participación Social a través del trabajo que se desarrolla en la Comisión Ejecutiva del Sistema, del cual forma parte. Justo en estos momentos, ahora mismo, nuestro sistema está trascendiendo toda esta etapa de diagnóstico, de creación, de establecimiento, a una nueva de consolidación, implementación y evaluación. Puedo asegurarles, con conocimiento de causa, que el mayor riesgo por el que atraviesa nuestra política nacional y particularmente la estatal anticorrupción es, fíjense ustedes, estoy seguro que me van a dar la razón, que con sus 4 ejes estratégicos, 4 objetivos generales, 10 objetivos específicos, 5 principios transversales, 45 prioridades, 225 acciones anticorrupción sugeridas, que se suman a 4 programas marco de implementación, esta política se convierta en un instrumento tan técnico, tan abstracto, tan especializado, que solo logran comprenderlo un grupo muy reducido de personas entendidas en la materia, en una dinámica en la que pareciera que solo se hablan entre ellas, pero que no logre permear y llegar a la población en general, al ciudadano común, aquella persona que está buscando todos los días y que sale a tratar de ganarse la vida, o bien que la operación diaria en las instituciones tampoco logre ser comprendido, observado y mucho menos ejecutado, o que caiga con el tiempo en desuso por parte de las autoridades responsables de llevar a cabo estas nuevas tareas. Y estoy convencido que es justo ahí donde entraría mi aportación personal, en caso de resultar designado, de hacer frente al desafío que implica ciudadanizar nuestra política estatal anticorrupción. Por una parte, para que con el acompañamiento de la academia y de la sociedad civil podamos llevarlo a pie de calle, para que permee hacia todos los actores y estratos sociales en un lenguaje llano, asequible, didáctico, que permita generar un sentido de apropiación de la política y un sentido también de vigilancia, que invite a vigilarlo. Y por la otra, para que las áreas operativas que se van a encargar de ejecutar, no solo de dirigir, adquieran el convencimiento de su importancia y que cuenten además con herramientas, protocolos y capacitación necesarias mediante propuestas innovadoras que partan de experiencias que han resultado exitosas, de alto impacto y sin mayor erogación de recursos. También por lo que toca el modelo de coordinación, considero que es impostergable reforzar el enfoque sistémico a través de canales de entendimiento, de diálogo, de seguimiento, y que impulsen de manera efectiva la sinergia y articulación no solo de las 7 instancias que conforman el comité coordinador, sino también de los demás líderes, dependencias y entes ejecutores a cargo de la implementación, evitando que trabajen de manera aislada, así como evaluar los resultados de sus acciones a partir de un marco de prioridades establecidas. Así pues, en caso de ser designado como integrante, desde el CPS me comprometo a que como órgano colegiado asumamos un papel como facilitadores y como instancia de apoyo al sistema, privilegiando la participación ciudadana a través de la vinculación con organismos de la sociedad civil, con la academia, generándose un efecto multiplicador de estos esfuerzos. Asimismo, estoy proponiendo que desde la Comisión Ejecutiva del Sistema, en la que formaría parte, no nos limitemos solo a monitorear el proceso de implementación de la política, sino que hagamos visibles los informes de ejecución que se vayan generando, que den cuenta a la sociedad en general de los avances y del estado que guarda y combate la corrupción en Jalisco, y a partir de ello podamos juntos valorar su potencial ajuste o adición en el entendido de que, como toda política pública,
esta no es estática y es perfectible. Mi compromiso es trabajar de manera imparcial y profesional para que en equipo hagamos frente al reto de poner en marcha el modelo de implementación y evaluación de la política estatal anticorrupción, participando y generando información de valor en una lógica transeccional que logre combinar de manera armónica la evidencia disponible, las buenas prácticas existentes y las aportaciones realizadas por los distintos sectores de la sociedad civil y la academia, manteniendo una comunicación estrecha y permanente con los actores involucrados, siempre en un ejercicio abierto, colaborativo y multidisciplinario. Para ir concluyendo esta exposición inicial, quisiera decir que, desde mi punto de vista, no es circunstancial que tan pocas personas estemos participando en esta convocatoria, cuando existen tantos nombres de mujeres y hombres mucho más talentosas y experimentadas que un servidor, personas de valor a quienes admiro, que mucho bien le harían el control y el combate a la corrupción. Como sociedad creo que esto nos debiera llamar a la reflexión y a repensar nuestro modelo de lucha anticorrupción, ya sin ingenuidades. Lo señala muy bien Edna Jaime, directora de México Evalúa, en su columna para El Financiero mayo pasado. Afirma que quizá en un inicio, cuando comenzamos a construir esto, no reconocimos las lógicas del poder y las cadenas de complicidades, que siempre se resistirán a estos esfuerzos, a estas leyes, a estas instituciones. Retomemos pues la discusión y el entendimiento del fenómeno. Hoy tenemos más elementos para hacerlo. No estamos partiendo de cero, hay más estudios, más puntos de vista, evidencia y tenemos además experiencia acumulada. La corrupción no se va a corregir por sí sola. Esta no es una tarea sencilla, efectivamente, requiere de voluntad, de sacrificio, de carácter, de determinación, de consistencia. Por mi parte, quienes me conocen saben de mi compromiso con la integridad, con la transparencia, con la rendición de cuentas, con el enfoque de derechos humanos, que como servidor público, sí, fui muy incómodo al hacer valer mi autonomía y mantenerme firme ante las presiones. Y tengan por seguro que desde el CPS no será la excepción. Muchas gracias y estoy a sus órdenes. Muchas gracias, maestro. Quisiera ceder el uso de la voz a mis compañeras que el día de hoy están aquí con su servidor para entrar en una sesión de preguntas y respuestas. ¿Podrías desarrollar un poco más, con más precisión respecto a las asimetrías de las partes? Es parte de las observaciones que estás haciendo al sistema. Sí, muy bien. Miren, actualmente la ley del sistema y las leyes secundarias del sistema, rectora, se crearon sin considerar la falta de recursos que existen en muchos de los órganos encargados de su implementación. Efectivamente se pensó a nivel nacional en estas 7 instancias que cuentan con recursos. Sin embargo, gran parte de las tareas que tienen que ver con el combate a la corrupción, con la prevención, con la disuasión, con la fiscalización, actualmente adolecen de los recursos suficientes para hacer frente a estas tareas que se les impusieron a través de estas leyes. Pongo un ejemplo, los órganos internos de control, donde he sido parte. No es lo mismo el órgano interno de control de la ciudad de Guadalajara, que tiene un presupuesto decoroso asignado, que cuenta con 94 personas servidoras públicas que se encargan de llevar a cabo todas estas tareas, al órgano interno de control del municipio más pequeño de Jalisco, ¿no? Donde a lo mejor quizá ni siquiera órgano interno de control tenga. La propia ley establece que deben contar con toda una estructura y en ocasiones ni siquiera el titular está designado. Yo a nivel empresarial en la consulta que realizo actualmente he aprendido a trabajar con un modelo que se llama la teoría de las restricciones, que nos establece que la cadena muchas veces se rompe por el eslabón más débil.
Nosotros podemos revisar en materia de coordinación cómo ha habido un enorme trabajo de parte de la Contraloría del Estado, de la Fiscalía especializada en combate a la corrupción, y cómo todo este trabajo, cuando llega en ocasiones al Tribunal de Justicia Administrativa, ahí se detiene, ¿sí? Los casos por faltas graves que se han ido al Tribunal de Justicia Administrativa se encuentran prácticamente detenidos y se han venido acumulando. Hay una simetría porque hay lagunas en la propia norma que no permite a los juzgadores emitir resoluciones debidamente fundadas y motivadas. Hay temas que deben ser corregidos en el propio Congreso del Estado. Entonces, la falta de recursos, la falta de capacidades instaladas, la falta de capacitación y la falta de leyes que se encuentren armonizadas a una realidad que ya nos dimos cuenta que existe en la operación, nos invita a poder replantear, ¿no?, el modelo en el que estamos trabajando. En el mes de junio me tocó acudir a la Universidad de Guadalajara, al Barninfo, donde se presentó el estudio sobre combate a la corrupción en México, Informe País 2020, presentado por el Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, donde justamente hablan de esto mismo, ¿no? La gran asimetría que existe entre las distintas instancias que componen al sistema anticorrupción, que no logran coordinarse y que adolecen de capacidades técnicas, de infraestructura, de recursos, que permitan hacer frente a una corrupción cada vez más sofisticada, más sistémica, porque si bien hemos combatido con éxito, al menos en Jalisco, la corrupción de ventanilla, ¿sí?, la última encuesta del INEGI nos muestra que ha disminuido, la percepción de corrupción es mayor. Entonces, sería mi respuesta. Gracias. ¿Está prendido el link? Sí. Sí, muy buenos días, licenciado Enrique Aldana. Muchísimas gracias por tu participación, por tu exposición tan amplia y tan nutrida de conceptos que se ve que la experiencia ha ido ampliando. Yo te quisiera preguntar, te voy a preguntar sobre uno de los grandes problemas que tenemos, y lo mencionaste, es que la ciudadanía en general no está al tanto de la situación por la que, no solo la situación, sino por todo el sistema anticorrupción que se ha creado para favorecer una mejor relación ciudadanía-gobierno, combatir la corrupción, etc. La mayoría de los ciudadanos no tiene idea de lo que está pasando. ¿Qué es lo que recomendarías tú para la participación ciudadana más activa y más informada en este sentido? Gracias. Muchas gracias. Miren, yo concuerdo tanto con usted como con la rectora. Revisaba anoche, leía este libro que se llama Historia Breve de la Comisión de Selección del Comité de Participación Social, del doctor Roberto Arias de la Mora, donde cuando los entrevistan a ustedes, efectivamente señalan la importancia que tiene de comunicar la política, ¿no?, de ciudadanizarla, de llevarla, como yo digo, a pie de calle, pero sentarnos a platicar todos, todas, ¿no? Sociedad civil, gobierno, academia, organizaciones. ¿Para qué? Para poder desmenuzar todo este contenido de este instrumento de política estatal anticorrupción tan complejo, tan abstracto, como les decía, y poderlo llevar a un lenguaje más asequible, mucho más llano. Les quisiera platicar algo, sin ánimo de desviarme. Circunstancialmente, la semana pasada me tocó participar o escuchar una plática que tuvo un general brigadier colombiano con un grupo de empresarios, todas mujeres, donde les compartí la experiencia de cómo en Colombia lograron salir adelante de toda aquella crisis tan terrible en materia de seguridad. Y bueno, justamente es cuando las autoridades, la academia, la sociedad civil, en las aulas se empezaron a tocar estos temas de manera abierta para buscar soluciones al problema, pero soluciones consensuadas, soluciones prácticas que todo el mundo podamos entender, ¿no?
Entonces, la idea es que a través del propio Comité de Participación Social, que es justamente la instancia de vinculación con organizaciones sociales, con la academia, ¿no?, ejerce ese papel dual, el papel técnico y el papel de acercamiento con la sociedad civil, podamos fomentar o podamos traducir a un lenguaje más asequible no nada más la política anticorrupción, sino el Estado que guarda la corrupción con indicadores, con la metodología que ya está aprobada en el propio sistema, poder decir en qué estado se encuentra el sistema anticorrupción, sus resultados, y a partir de ahí empezar a evaluar si posibles cambios, posibles adiciones, posibles, de manera muy quirúrgica, quitar cosas que no agreguen valor y poder ofrecer resultados muchísimo mejores, ¿no? Entonces mi idea es definitivamente acercar, llevarlo a un lenguaje más llano. Es una tarea que debiéramos insistir, y a mí me encantaría poder ver el próximo año una lista de candidatas y de candidatos, de postulantes a esta convocatoria muchísimo más nutrida, ¿no? Y eso es parte del trabajo que se tiene que hacer también desde el CPS, el poder dar a conocer y poder fomentar más la participación en estos espacios que tanto han costado, que tanto trabajo ha costado ganar a la ciudadanía. Muchas gracias. Hola, buenos días. Revisando tu currículum, noto tu gran experiencia, sobre todo en las contralorías. La maestra me ganó la pregunta sobre la socialización del sistema hacia los ciudadanos. Pero, sin embargo, sí me queda una que quisiera yo plantearte. ¿Cuál es tu visión en este corto plazo, que serían 3 años, de cómo han funcionado las contralorías internas autónomas en este sistema anticorrupción? ¿Funcionan, no funcionan? ¿Cómo vamos en este corto plazo? Sí, muchas gracias por la pregunta, maestra. Efectivamente, yo tuve el gran reto de asumir una contraloría, la primera contraloría autónoma, porque así se decidió a nivel reglamentario. Todavía no estaba este apartado en la ley. Hoy ya la ley establece que las contralorías municipales, los órganos internos de control, cuentan con total autonomía técnica y de gestión. Es decir, se encuentran subordinados a una estructura de gobierno, pero no tienen un jefe directo, una persona que les esté ordenando qué hacer, y esa es una ventaja muy importante en todo esto. Además, que los procesos de designación debieran ser a partir de justamente de dinámicas como la que estamos aquí presentes, donde el Comité de Participación Social estaría interviniendo en las propias evaluaciones. ¿Han funcionado? Sí han funcionado, por supuesto. Tenemos experiencias exitosas como Zapopan, como Guadalajara, como San Juan de los Lagos, y yo lo que creo es que a través de las experiencias exitosas, a través de este catálogo de buenas prácticas, de poder medir también los avances que se han registrado, la propuesta es poderlo replicar, ¿no? Poder quitarnos ese celo, esa falta de comunicación, ese ánimo de protagonismo, ¿no? Y poder, a través de alguna instancia, que perfectamente puede ser la Comisión de Contralores Municipio-Estado, ¿no? Que dirige de manera muy atinada a la Contralora del Estado, que sean los espacios oportunos, idóneos, donde se pueda comunicar y compartir toda esta experiencia, buenas prácticas, inteligencia, de manera que cada vez sea mucho más profesional el trabajo que se viene haciendo los órganos internos de control. Muchas gracias. Gracias. Sí, gracias. Ofrezco disculpa por la llegada tarde, discúlpame, no escuché la parte principal. Coordinador, compañeros, ¿cómo están? Gracias. Desde tu particular punto de vista, Enrique, ¿cuál ha sido tu aportación
lo vi en tu currículum, pero quisiera escucharlo de tu voz. ¿Qué aportación has hecho para evitar actos de corrupción de forma preventiva, o que en concreto hayas participado en algo que haya ayudado a esta cultura de la prevención de corrupción? Excelente, muchas gracias, licenciado, por su pregunta. Miren, el trabajo que se hace en los órganos internos de control pareciera o pudiera dar la impresión de que solo es irnos a la sanción, pero no se trata de esto. El órgano interno de control por excelencia lo que busca es que se cumpla con los objetivos institucionales, que se cumpla con los programas y con las metas que se tienen trazado en las propias entes públicos, llámese gobierno del estado, llámese municipios, llámese cualquier ente público. Una vez que nosotros detectamos, investigamos, sancionamos, lo más importante es ver la forma en la que eso que ya se detectó, se investigó y se sancionó no vuelva a ocurrir, ¿no? Y entonces lo más importante es irnos al control interno, ¿no? De manera quirúrgica, en esta gran maquinaria de tantos procesos, de tantos servicios públicos que se otorgan en los gobiernos, poder revisar dónde se encuentran las desviaciones y hacer de manera quirúrgica ajustes muy específicos para ir cerrando cada vez la llave a los temas de corrupción y promover una disuasión. Yo creo que dos aportaciones quisiera mencionar que son importantes para mí. ¿Por qué? Porque han trascendido, porque si bien es cierto yo ya no me encuentro como titular de ese órgano interno de control, quedaron ahí de manera formal, institucionalizada, y siguen trascendiendo. La primera de ellas es que pusimos en marcha un programa para la captación de denuncias ciudadanas a través de 7 distintos mecanismos donde la ciudadanía, de manera incluso anónima, presenta sus denuncias ante el órgano interno de control y se les da un seguimiento certificado. Me tocó certificar ese proceso en ISO 9001-2015, ¿no? Donde se brinda una calidad absoluta, donde el ciudadano no nada más presenta la denuncia, sino sabe qué resultado tuvo la denuncia que presentó, ¿no? Garantizando, si lo desea, les repito, el anonimato, y hay una protección también a los denunciantes internos de que no va a haber una repercusión en su contra. Como les digo, estos 7 mecanismos únicos en su tipo, incluyendo WhatsApp, a través de un teléfono. En ese momento yo grabo al funcionario que me está pidiendo dinero, o puedo mandarte un audio, o un archivo, y ahí tenemos contacto directo con la ciudadanía. El otro programa para la prevención de actos de corrupción, me da muchísimo gusto, les digo, porque al entrar a estas instalaciones, exactamente aquí en la puerta, me di cuenta que se encuentra este programa que me tocó encabezar en el gobierno municipal de Guadalajara, junto con la iniciativa privada, junto con la Cámara de Comercio, con Coparmex, donde nosotros promovimos la integridad empresarial. Pero ¿por qué es importante esto para la prevención y la disuasión de los actos de corrupción? Porque, miren ustedes, cuando un ciudadano, una ciudadana ingresa a una dependencia de gobierno, lo primero que se va a encontrar es un cartel que dice cero tolerancia a la corrupción. ¿Quieres denunciar? Están estos 7 distintos mecanismos. Pero también el servidor público que acude a una empresa, chica, mediana, grande, se va a encontrar con una placa como esta, un distintivo, en el cual contiene un código QR que nos lleva justamente a las denuncias, a los mecanismos de denuncia. Entonces se genera un efecto espejo, un efecto que produce una disuasión por parte de los servidores públicos y del propio empresario también, para evitar incurrir en actos de corrupción. Les digo, son acciones de bajo costo, de alto impacto, ¿no? Que a través de la denuncia ciudadana y de un adecuado seguimiento, nosotros generamos un ambiente de control al interior de las dependencias, donde el servidor público se la piensa 2 veces para cometer un acto de corrupción. Son medidas preventivas que
han dado resultado y que a mí me da muchísimo gusto ver pues que cada vez más empresas, y eso es lo que me dedico actualmente, que más empresas se sumen a estas campañas. Si me permites, antes de tu pregunta, ¿está funcionando el sistema estatal anticorrupción? ¿Está funcionando el sistema estatal anticorrupción? Sí está funcionando. Últimamente estamos viendo, y a mí me da gusto, ¿no?, con mayor presencia en los medios de comunicación, ya asuntos que han sido incluso judicializados, personas vinculadas a procesos. Está funcionando, tenemos una política muy robusta en materia anticorrupción, la política estatal anticorrupción. Hay ya un programa de implementación de esta política, está funcionando, pero también lo mencionaba yo en mi exposición inicial, hay retos, y el principal reto es el de la coordinación, porque pareciera que todavía las instancias que forman parte de este sistema no logran comunicarse del todo, no logran compartir conocimiento, experiencia, capacidades, inteligencia, evidencia, en una lógica que pareciera que cada quien quiere tener su propio nivel protagónico, pero que son resistencias que debiéramos comenzar a trabajar, y desde mi punto de vista esto debe ser, se debe comenzar a trabajar desde la Comisión Ejecutiva del Sistema, en la cual participa justamente el Comité de Participación Social. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Voy a regresar a una de las preguntas a partir de lo que comentas entre los integrantes del comité coordinador y con respecto a algunos de los resultados en tu función como órgano interno de control. Sí. Dices, el órgano interno de control a mi cargo inició 248 procedimientos de responsabilidades administrativas, habiéndose sancionado hasta septiembre del 2021 a 161 personas servidoras públicas. 32 de estos procedimientos fueron faltas administrativas graves ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, logrando obtener las primeras resoluciones condenatorias en la historia del sistema. Comentabas hace rato sobre el rezago que traemos ahorita en el tribunal. Dice, asimismo presenté 13 denuncias por actos y omisiones en la ley de la materia, tipificados como delitos en materia de corrupción. ¿Qué resultados tenemos ahorita en la Fiscalía Anticorrupción con respecto a estas denuncias? Muy bien. Sí, en primer lugar, efectivamente, en lo que toca a las faltas graves, que son equiparables a delitos en materia de corrupción, efectivamente enviamos al Tribunal de Justicia Administrativa para su resolución diversos expedientes, logrando obtener las primeras sentencias del sistema. Les quiero participar, sin ánimo de extenderme tampoco. En el mes de agosto pasado, en mi carácter de ciudadano, presenté una solicitud de información vía transparencia al Tribunal de Justicia Administrativa. Pregunté por año, desde que se creó el sistema, cuántos procesos de responsabilidad administrativa se encuentran actualmente pendientes, cuántos se han recibido y cuáles se encuentran pendientes de resolver por el propio tribunal, y cuántas sentencias se encuentran firmes. Me llamó mucho la atención la respuesta. Desde que se creó el sistema, actualmente al mes de agosto existen 333 asuntos por faltas graves en el Tribunal de Justicia Administrativa, lo que nos habla de un gran trabajo que están haciendo los órganos internos de control. La Auditoría Superior del Estado, la Contraloría del Estado, están trabajando, pero como les digo, hay un obstáculo, ¿no? Hay un obstáculo que se encuentra en el tribunal. ¿Por qué? Porque cuando revisamos, y así me respondieron en el propio tribunal, me dicen, si quieres revisar cuántas sentencias hay, ingresa a tal apartado, ingreso, y aparecen en transparencia únicamente 9 sentencias. 9 sentencias de los 333 asuntos que han llegado,
y entonces nos habla de que aquí tenemos un cuello de botella preocupante, y sería importante saber qué es lo que está pasando, sentarnos con el Tribunal de Justicia Administrativa para ver si es un problema de capacidad instalada, un problema que tiene que ver con alguna laguna, con temas de lagunas legales, o un problema que vaya más allá pero que no conocemos. Entonces, a partir de estos diagnósticos es importante conocer qué es lo que está sucediendo. En la Fiscalía Anticorrupción, a mí me da gusto, el otro día escuchando la radio me di cuenta de que se anunciaba de una persona que había sido vinculada a proceso también, de un tema que justamente en su momento, hace 2 años, presenté como denuncia penal, y que hasta ahora, de manera muy cuidada por parte del fiscal, porque también hay que cuidar mucho los temas adjetivos, ¿no? Los temas procedimentales, cualquier tema de violación a los derechos humanos, un asunto se cae, y la abogada no nos dejará aquí mentir. Entonces me dio mucho gusto que después de tanto tiempo una persona se encuentre vinculada al proceso y va a ser castigada por un delito que cometió en materia de corrupción, de una denuncia que yo presenté. Entonces me parece que el trabajo que se está haciendo en la Fiscalía es correcto. ¿Es tardado? Es tardado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay que llegarse de pruebas, porque las pruebas tienen que recabarse con pleno respeto a los derechos humanos. Tiene que haber protocolos incluso especializados para que todo lo que se lleve ante un juez de control esté perfectamente sustentado el derecho. Entonces, le repito, me parece que desde mi punto de vista el cuello de botella que tenemos ahorita es justamente en el Tribunal de Justicia Administrativa, y no solamente lo digo yo. El informe que presentó el Observatorio Permanente del Sistema Anticorrupción del Estado el año pasado da cuenta de esto mismo. En su informe Avances, Retrocesos, da cuenta de manera preocupante del rezago que existe en el Tribunal de Justicia Administrativa como instancia que forma parte del Comité Coordinador. Muy bien, gracias. Bien, maestro, estamos casi ya en tiempo. Yo quisiera hacer una última pregunta. Usted aquí menciona que usted es especialista independiente. Sí. ¿Cómo ha sobrellevado esta parte? Para que haya una corrupción siempre tiene que haber dos. Ya pues lo hizo como funcionario y ahora como especialista independiente. ¿Cuáles son los principales problemas con los que se ha enfrentado usted para que la corrupción se dé desde el ámbito empresarial? Sí, por supuesto. Gracias por la pregunta. Efectivamente, el cohecho y el soborno son las dos caras de la misma moneda, ¿no? En uno está el servidor público que pide dinero, y en el otro está el empresario en particular que ofrece también esa dádiva. Yo considero que a raíz del capítulo 27 del Tratado de Libre Comercio, que viene a imponer nuevas reglas al Estado mexicano en materia anticorrupción, a raíz de la reforma que dio vida al sistema anticorrupción, a raíz de que ya la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece como un atenuante de responsabilidad contar con programas de integridad empresarial, yo les decía, lo que me dedico actualmente en este último poco más de un año es a desarrollar programas pro integridad en las empresas que justamente cierren todos estos huecos que pudieran provocar que personas que pertenecen a las estructuras de las organizaciones cometan actos de corrupción, proteger por supuesto a los inversionistas, a los socios, conocer a las personas con las que nos estamos relacionando, la famosa debida diligencia. ¿Quién es el trabajador que estoy contratando? ¿Quién es mi proveedor? ¿Mi proveedor tiene protocolos anticorrupción? ¿Mis contratos individuales de trabajo tienen controles y cláusulas anticorrupción? Mis clientes también, que conozcan que la empresa en la que están tratando es una empresa íntegra, que cuenta con manuales, con normas, que paga impuestos. Todas estas buenas prácticas a través justamente de darlas a conocer y dar a conocer las ventajas, porque generan confianza para inversionistas, para trabajadores,
para las propias autoridades. Me parece que debemos seguir trabajando sobre esa línea, sobre la línea de no solamente enfocarnos al plano gobierno, en el gobierno es donde se cometen los actos de corrupción. Este nuevo paradigma que trajo el sistema anticorrupción ya también vincula a los particulares con faltas administrativas y con actos de corrupción. Eso no existía antes de la reforma de 2015. Hoy ya particulares, empresarios, son también sujetos de responsabilidad administrativa grave por actos de corrupción y también por delitos en la misma materia. Muy amable. Por tiempo, le damos las gracias, siempre agradeciendo y pues obviamente a la gente que nos está acompañando desde las redes sociales por su participación. Muchas gracias y muy buenos días, maestro. Gracias, es un honor haber estado aquí. Les agradezco mucho. Que tengan buen día. Muchas gracias.